Voy a lanzar mi historia relativamente aburrida al vacío aquí. Recientemente vi encuentros cercanos del tercer tipo por primera vez. Llego a la escena donde los alienígenas hacen que todos los juguetes en la habitación del niño se enciendan y se vuelvan locos. El mono espeluznante, todos los carros de juguete conduciendo por el suelo, etcétera. Los recuerdos vuelven de mi infancia cuando tenía alrededor de 6 años. Solía tener alucinaciones extremadamente vívidas mientras estaba despierto por la noche de cosas similares. A veces por la noche era como si mi habitación se convirtiera en el infierno. Cientos de cosas locas diferentes sucediendo, pequeños demonios, criaturas y duendes corriendo por ahí haciendo travesuras. Trenes de juguete demoníacos circulando por el suelo, la piel de un cocodrilo volando por los cajones, caras aterradoras que se transformaban desde cada superficie. Si me daba la vuelta en mi cama, una criatura bidimensional se deslizaba entre la cama y la pared. Todas las criaturas eran bastante pequeñas, pero la única del tamaño humano era un fantasma flotante que usaba la cara de mi hermana. De alguna manera, sabía que esta era su líder. Aparecía eventualmente cada vez. Se atravesaría por una pared específica. La pared no era aterradora por sí sola, pero tenía la sensación de que vivía allí. No puedo recordar lo que decía, pero me regañaba. A veces pensaba que podía escucharlo débilmente también durante el día. Una vez intenté salir de la habitación, pero la manija de la puerta se rompió como si estuviera hecha de bastón de caramelo. Una metáfora extraña, pero así es como mi cerebro lo etiquetó por alguna razón. A medida que envejecía, esto sucedía menos y menos, y eventualmente nos mudamos. La película realmente desencadenó el recuerdo, al ver el caos en la habitación de ese niño. Tal vez alguien más tiene una experiencia similar alucinando un demonio fantasma que roba caras cuando era niño. ¿Alguno de ustedes que sea de América Central ha tenido alguna experiencia paranormal? Mi papá tiene una historia que siempre me cuenta y siempre me pone los pelos de punta. Mi papá, alrededor de los 16 años, estaba en la ciudad guatemalteca de Quetzaltenango. Las montañas y los campos estaban escasamente poblados en ese momento, así que estaba completamente oscuro, como negro total. En esa época lo único que tenías que temer eran los fantasmas, en lugar de los bandidos y miembros de pandillas. Mi papá va a la montaña para llevar a mi abuelo después de un largo día cuidando los campos. Camina por un camino de tierra en la oscuridad con nada más que la luz de la luna. Llega a una parte donde la vegetación es densa. De repente, escucha ruido en los arbustos cercanos mientras pasa por ellos. Para entonces, mi papá está al borde de vaciar su almuerzo en sus pantalones. De repente, una masa negra, como él lo recuerda, sale de los arbustos y camina probablemente a unos 5 pies de distancia de él. La cosa está básicamente murmurando incoherencias y sigue caminando a su lado. Mi papá en este punto está aterrorizado y no se atreve a mirar hacia su lado donde la cosa lo está siguiendo. La entidad pronto regresa en la dirección de la que vino y vuelve a los arbustos. Mi papá simplemente comienza a correr y espera encontrar a mi abuelo. Lo que más le preocupaba era que otra persona le hubiera dado un aventón a mi abuelo de regreso a su casa y él tuviera que volver por la misma ruta por donde salió la entidad. Afortunadamente escucha la radio a lo lejos. Una sensación de alivio finalmente lo lleva a ver que estaba caminando de regreso a casa. Le cuenta sobre eso a mi abuelo y éste le dice que tiene suerte de que el espíritu no lo haya vencido. Cuando un espíritu vence a alguien, simplemente significa que lo mata.
Pasan un par de días y luego veo un artículo de periódico local que dice que uno de sus amigos que conocía fue asesinado en el área por donde mi papá estaba caminando. Mi papá se asustó de sobremanera cuando se enteró de que la cosa era su amigo tratando de hablarle a través de murmullos. Sergio, mamá soltera, hijo de 5 años. Marido murió hace 3 años, aplastado hasta la muerte en una máquina en el trabajo. Dinero de indemnización. Compré una casa victoriana que fue modificada en un cuádruplex. La parte delantera de la casa es nuestro apartamento con una terraza acristalada al frente. El primer inquilino tiene que pasar por delante de nuestro apartamento para llegar a su apartamento en la planta baja. Paso por la puerta del primer inquilino hacia la puerta trasera. La puerta trasera de la casa lleva a la escalera. La puerta ha sido modificada. Se necesita un timbre para entrar y salir de la escalera o tener una llave para evitar el robo de paquetes. Esas escaleras dan acceso a todos los apartamentos, pero también son la única forma de llegar a los 2 apartamentos de arriba. Alquilo a estas personas para poder trabajar desde casa a tiempo parcial, para estar allí para mi hijo. Tengo un hijo maravilloso, inteligente, hablador, amable, un chico divertido, amigo de todos, a veces demasiado amigable incluso. Lo malcrio en Navidad y en sus cumpleaños. Su abuelo del lado de su papá se disfraza de Papá Noel para visitarnos cada Navidad. A mi hijo le encantan las visitas de Papá Noel. Alrededor de diciembre habla de Papá Noel todo el tiempo. Este año comenzó a hablar de la señora Claus. Raro. También esperaba que lo dejara para no tener que intentar que la señora Claus viniera a visitarnos este año también. Mi hijo y yo tenemos una rutina matutina habitual. Desayuno, baño, luego lo preparo en la sala del sol para jugar durante 1 o 2 horas mientras trabajo en la sala de estar contigua. Ese día puedo escucharlo hablar mucho. Suena como si estuviera teniendo una conversación. Voy a revisarlo. Nuestro perro tonto me sigue hasta la pérgola. Se vuelve loco, corre hacia la ventana ladrando y perdiendo la cabeza como si acabara de ver al diablo. ¿No es un perro lo que hay allá afuera? ¿Tal vez un conejo o algo así? Mi hijo dice que era la señora Claus que venía a visitarnos. Ok, raro. Y vuelvo a mi trabajo. Pero el perro no viene conmigo. El perro no se separa del lado de mi hijo. 2 veces más escucho al perro ladrar y volverse loco en la ventana. La gente pasa por nuestra sala del sol todo el tiempo para ir al fondo. Él está acostumbrado a eso. No estoy seguro de por qué está tan molesto. Luego escucho un fuerte estruendo. Mi hijo comienza a llorar, el perro perdiendo la cabeza. Entro corriendo, no hay nadie alrededor de la sala del sol. El perro enloqueciendo en la ventana. Mi hijo también enloqueciendo, diciendo, la señora Claus lanzó una piedra al perro, la señora Claus es mala, etc. Llevo a mi hijo a otra habitación e intento descubrir qué vio, si es que vio algo. Dice que no me puede contar sobre la señora Claus porque entonces la magia de la Navidad no funcionaría y Santa no vendría. Dice algunas otras cosas sobre su magia, que él hablaba, le ofrecía bocadillos y hacía magia. Me sonaba a juego de hacer creer. Aún así, llamo a mi papá para que venga a pasar el resto del día con nosotros. Él se va esa noche. El perro no deja de dar vueltas por la casa esa noche. A la mañana siguiente, la rutina habitual, pero le pido a mi hijo que se quede en la sala de estar conmigo. El perro está en el patio trasero jugando. Alrededor de 30 minutos después voy a buscar al perro. El perro está muerto. Le sale espuma por la boca. Nada mal en él externamente. Mi hijo no está bien. El veterinario dijo que costaría mucho dinero hacer pruebas y una autopsia para descubrir por qué murió. Tenía 7 años y era de raza grande. El veterinario dijo que probablemente fue natural. Todavía es trágico. Mi hijo y yo volvemos a casa destrozados.
Más tarde esa noche, mi hijo está jugando mientras yo hago la cena. Lo oigo reír un poco por primera vez en todo el día. Luego se queda en silencio. Corro para verificarlo y está tendido en el suelo. Los labios se le están volviendo azules. Llama al 911. Vamos al hospital. Resulta que mi hijo de alguna manera había tomado una gran dosis de Benadryl y se había intoxicado. Llaman a Servicios de Protección Infantil. Ahora Servicios de Protección Infantil está viniendo, como si las cosas no fueran lo suficientemente malas. Vuelvo a nuestra casa aún más a prueba de niños de lo que ya está, candados en la parte superior de las puertas, medicamentos en la caja fuerte, etc. Tampoco dejo solo a mi niño en absoluto ahora. Comienzo a dormir en el suelo de su habitación. Escucho su vocecita hablando tarde en la noche. Suena como si estuviera discutiendo. Me levanto rápidamente y oigo algunos ruidos fuertes. No veo a nadie. Nuevamente, dice que estaba hablando con la señora Claus. Empiezo a pensar que es un fantasma. Vuelvo a dormir. A la mañana siguiente recibo una llamada del inquilino. Hay una ardilla atrapada en la escalera trasera. Alguien dejó la puerta abierta y el animal entró. Lo ahuyento, cierro la puerta y cuelgo un letrero recordando a todos que no dejen las puertas abiertas. Todo el tiempo me sentía observada. Comienzo a pensar que la casa está realmente embrujada. Entramos y hacemos nuestra rutina matutina. Mientras tomo mi café empiezo a sentirme extraña. Visión borrosa, fatiga extrema, inestabilidad. Tiro la taza de café en mi aturdimiento. Se derrama. Noto un polvo blanco en el fondo de la taza. Intento llamar a mi papá. Dejo caer el teléfono. El pomo de la puerta trasera comienza a girar. La puerta estaba desbloqueada. Lo único que mantenía la puerta cerrada era la cerradura de seguridad para niños en la parte superior de la puerta. Mi hijo comienza a gritar y llorar para que dejen entrar a la señora Claus. Mi papá aparece y luego la policía llega poco después. Encerrada en la escalera trasera, arañando mi puerta trasera como un animal rabioso, había una mujer anciana de cabello blanco sin dientes. Era delgada y demacrada y olía mal, claramente sin hogar, pero con cabello blanco y rizado y gafas redondas con montura de alambre. En los arbustos alrededor de la casa, la policía encontró botellas vacías de Benadryl, un taburete, algunas mantas, latas de comida y toneladas de basura. Esa mujer había estado durmiendo afuera de mi casa, hablando con mi hijo, convenciéndolo de hacer cosas, incluso arrojando cosas sobre la cerca para él o a través de ventanas abiertas. Convenció a mi hijo de verter un polvo en mi café esa mañana y lo convenció de desbloquear la puerta trasera. Ingresó por error con la ayuda de un inquilino y dejó la puerta abierta para volver más tarde. Volvió y se escondió. Probablemente me vio perseguir a la ardilla y colgar los letreros. Había estado golpeando las ventanas tratando de llamar la atención de mi hijo. Cuando intenté llamar a mi papá, la llamada se realizó antes de que soltara mi teléfono. Él escuchó a la mujer gritando. Ni siquiera recuerdo que ella estuviera gritando. Escuchó a mi hijo gritar también y corrió. Llamó al 911. Tuve que explicarle a mi hijo que ella estaba fingiendo ser la señora Claus, lo que hizo que se diera cuenta de que el Papá Noel en su conjunto es gente fingiendo. Esta es la segunda peor Navidad que hemos tenido. Hola, ex. Recientemente tuve una experiencia bastante extraña pero breve con mis amigos. Pensé que podría contarla en formato de green text, porque nunca contribuyo con nada. Es bastante breve y podría parecer algo insignificante o explicable, pero para mí y mis amigos, realmente no hemos descubierto qué sucedió ni por qué nos asustó tanto. Tuve que dividirlo en dos partes debido al límite. Estamos pasando el rato en la casa de un amigo. Solo nosotros tres. Decidimos que podríamos salir y explorar algo nuevo que acaban de construir en mi ciudad. No está demasiado lejos,
probablemente a unos 3 kilómetros a pie, así que es completamente factible y las calles están tranquilas, así que será un paseo relajado. Estamos bastante acostumbrados a estas calles. No vivimos en las afueras ni nada, así que no es como si estuvieran completamente vacías. Tenemos que caminar por este parque público que siempre tiene algunas luces rotas, así que puedes ver algunas partes y otras no. Nos cruzamos con otras personas mientras caminamos porque la ciudad está poblada. Llegamos a este lugar oscuro donde aparentemente todas las luces que lo rodean están rotas o simplemente faltan. Donde estamos, hay una de esas estructuras para niños a las que pueden subir y pretender que están en un barco. Nos quedamos allí mientras un amigo fuma. No está completamente en silencio ya que podemos ver las luces de los autos que pasan por la calle y escucharlos cuando tocan la bocina. De repente, sentimos una especie de sensación inquietante y miro rápidamente hacia atrás. Aproximadamente 4 chicos de nuestra edad y tamaño llegan. No podemos ver detalles debido a cómo la luz desde la otra dirección nos alcanza. Solo podemos ver sombras. No dicen una palabra ni hacen ningún ruido. Miro hacia atrás una vez más para confirmar lo que había visto, ya que realmente no creía que hubiera llegado gente. Uno de ellos comienza a subir la estructura y se pone en la cima. Se queda allí y no dice una palabra, está mirando fijamente. El resto de los chicos que llegaron comienzan a rodear la estructura. ¿Qué diablos, JPG? Simplemente se quedan allí sin decir una sola palabra, sin hacer ruido, nada. Vamos a seguir moviéndonos, le digo rápidamente a mis amigos. Empezamos a salir de allí rápido. Uno de mis amigos se asusta mucho y mientras seguimos avanzando mira hacia atrás sin parar. ¡Nos están siguiendo!, dice. Miro hacia atrás y no veo nada. Cruzamos la calle y seguimos moviéndonos rápido. Mi amigo se asustó mucho. Realmente pensaba que nos estaban siguiendo y todo eso tuve que calmarlo. Puede que no suene como algo realmente espeluznante, pero uno de los chicos con lo que fui preguntó sobre esto ayer y todos empezamos a hablar al respecto, poniendo piezas en su lugar y tratando de analizar lo que sucedió. Cuanto más intentamos darle sentido, más extraño se vuelve. Ni siquiera estamos seguros de que fueran personas. Ni siquiera era tan tarde. Eran alrededor de las 9 p.m. un jueves. Solemos salir mucho por la ciudad y áreas más pobres sin que nos pase algo así. Quizás intentemos replicarlo pronto para ver qué sucede. En junio empecé a husmear aquí. Me decía a mí mismo que iba a publicar mi encuentro espeluznante personal, pero la pereza se apoderó de mí. Estoy esperando una descarga, así que podría hacerlo ahora. Primer intento de Green Text, así que tengan paciencia conmigo. Ser cajero de Waggy, una tienda de suministros de casa. Un anciano, probablemente a finales de sus 40 o principios de sus 50, viene todos los viernes. Siempre charla conmigo en la caja. En realidad me gusta hablar con él porque me recuerda a mi abuelo. Y en realidad juega a los videojuegos, me enteré cuando hablaba de su nieto. Un día, después de que termina mi turno, estoy sentado en un banco afuera de la tienda fumando cuando se acerca a mí. Se sienta a mi lado. Empezamos a hablar sobre la vida y cosas así. Realmente quiero mantenerme en contacto con este tipo, así que intercambiamos números de teléfono. Empezamos a salir cada pocos fines de semana, simplemente tomando algunas cervezas mientras me cuenta historias de casa y cosas así. Bla, bla, bla. Saltemos un poco hacia adelante. Me despierto en medio de la noche. Tengo 16 llamadas perdidas de él y me está llamando ahora. Son como las 3 de la mañana, pero acepto. Gemidos, gorgoteos y algo que solo puedo describir como alguien que no sabe silbar tratando de silbar al otro lado. Supongo que está realmente borracho. Voy a colgar antes de que una voz definitivamente que no es la suya susurra mi nombre por la línea. Me cago ladrillos y me quedo helado.
Sigue repitiendo mi nombre antes de estallar en una risa parecida a la de una hiena. Colgué y no puedo volver a dormir. Menos mal que es viernes.mp3. Al día siguiente en mi trabajo, él no aparece. Al día siguiente tampoco viene. Empiezo a estar honestamente un poco preocupado por él. Al tercer día, finalmente viene. Está lento, lánguido. Claramente no ha dormido desde la última vez que lo vi en persona. Hey, chico. Nunca me había llamado chico antes. Le pregunto inmediatamente si hay algo mal. Asiente en silencio. Le digo que hablaré con él después de mi turno. Una vez que salgo, me siento con él al frente. Le pregunto sobre la llamada telefónica. ¿Qué llamada telefónica? Le pregunto si me está tomando el pelo. Solo me mira preocupado. Lo que sea, punto web. Le pregunto por qué se ve tan mal. Explica que se perdió en el bosque y durante ese tiempo perdió su teléfono y la mayoría de sus equipos de casa. Hace una pausa por un segundo y me mira intensamente. Hey, Anónimo, ¿qué día es hoy? Le digo la fecha. Solo se ríe y aparta la mirada. Fui a esa cacería anoche. Estuve todo el día en esos bosques. ¿Me estás tomando el pelo? Nope.mp3. Le digo sinceramente que no le estoy tomando el pelo. Le digo que debería ver a un médico porque algo no está bien. Suspira, asiente y se va. Fin, en realidad. El tipo todavía anda por ahí. Está bien, de hecho, pero no lo veo tanto en el trabajo porque dejó de cazar y hacer senderismo por completo. Le conté sobre la otra voz en el teléfono más tarde, pero no tenía idea de qué podría haber sido. Esta historia podría ser un poco peculiar, pero aquí estoy, porque tengo algunas historias que contar. Soy un anónimo de Nueva Inglaterra. He vivido en y alrededor de pequeños pueblos de Nueva Inglaterra durante la mayor parte de mi vida. Tengo un amigo que se mudó al pueblo aún más remoto en el norte de Nueva Hampshire y he conducido hasta allí para verlo. La única manera de llegar allí es pasar por el pequeño pueblo de Hillsborough, que requiere tomar la muy oscura ruta 149 que va desde Ware en Edge hasta Hillsborough. Para aquellos no familiarizados con la zona, todos ustedes supongo, esto no es realmente una autopista como una interestatal. En realidad, ni siquiera es como otras rutas. Esa área del sur de Nueva Hampshire es sorprendentemente montañosa y salvaje. La ruta rodea pendientes pronunciadas y pasa por varios pantanos y bosques oscuros. Los bosques de Nueva Inglaterra suelen ser densos justo al lado de la carretera, pero al conducir por esa ruta por la noche, las únicas veces que lo he hecho, es molesto lo cerca que están los bosques, como dijo una tía mía de West Texas. ¿Cómo diablos conducen ustedes por aquí? La naturaleza está justo al lado de ustedes. De todos modos, solo he conducido la ruta un puñado de veces, y siempre exclusivamente de noche, entre las 8 p.m. y las 4 a.m. La ruta misma también pasa por unos 3 cementerios y la zona suele estar envuelta de una densa niebla. Es genuinamente inquietante si te dejas absorber por la atmósfera. Conduzco mucho por mi trabajo y por alguna razón esta carretera siempre me ha llenado de miedo y ansiedad, y eso fue antes de que ocurriera algo extraño en ella. Detallaré dos de mis experiencias en formato green text e intentaré mantenerlas breves. Una de ellas ocurrió literalmente la otra noche, y he estado pensando en hacer este hilo porque me inspiró mucho. No he encontrado nada supremamente paranormal, así que destaca por ser breve. Supongo que la mayoría de ustedes probablemente no pueden relacionarse, pero si tienen alguna otra historia espeluznante de carreteras, compártanla. Primera historia. Ser yo, hace aproximadamente un año. Primera vez conduciendo hacia la casa de mi amigo, siguiendo Google Maps. Es un viaje de aproximadamente 1 hora y media. Es alrededor de las 7:30 p.m. y está bastante oscuro. Cargué la misma música de siempre y comencé.
Lo primero que me sorprende es lo aisladas que son estas carreteras. Esto no puede ser realmente la forma más rápida de llegar a la casa de mi amigo, ¿verdad? Sigo la carretera lo mejor que puedo. Llego sin incidentes. Paso un buen rato con la familia de mi amigo y charlamos sobre el viaje. Él está de acuerdo en que definitivamente es un camino complicado. Soplé una llanta en el viaje de ida. Estuve atrapado allí durante 1 hora esperando ayuda, incluso en medio del bosque junto a un pantano bastante espeluznante. Le digo que no estaba ansioso por el viaje de regreso, pero que me las arreglaré. No bebo ni consumo drogas ni nada por la imprevisibilidad de la carretera. Cuando es hora de irme, alrededor de las 2 de la mañana, decido enfrentar mi miedo. Pongo uno de los videos de YouTube de historias espeluznantes que dura como 3 horas. No estoy despierto 3 horas, así que eso debería mantenerme despierto. Compro un café y lo bebo en una tienda de conveniencia abierta a las 24 horas. Comienzo el viaje de regreso. El video funciona muy bien. Historias aleatorias sobre los skinwalkers, fantasmas y cosas espeluznantes. Estoy bastante cansado, así que sigo jurando que veo cosas en las sombras de mi faro. A pesar de estar inquieto, lo estoy disfrutando. Sigo conduciendo. Me sumerjo bastante en las historias. En otras me desconecto y pienso en otras cosas. Me detengo para mear en el bosque. Nada espeluznante sucede. Eventualmente el video se corta mientras estoy conduciendo. Reviso mi teléfono para ver si perdí la conexión a internet. El video ha terminado. Tenía al menos 3 horas de duración, como 3 horas y 19 minutos o algo así. Miro la hora y son más de las 5 de la mañana. Había estado conduciendo durante toda la duración del video. Consulto Google Maps y dice que aún estoy a media hora de mi destino. Perdí como 2 horas de tiempo esa noche sin explicación. Segunda historia. Sucedió la otra noche mientras conducía hacia la casa de mi amigo. Esta vez permanezco consciente durante todo el tiempo debido a mi experiencia anterior en la ruta 149. Era una noche más fresca, realmente brumosa también. Nuevamente el viaje de ida fue sin incidentes, además de una cantidad extraña de animales muertos en la carretera y autos que pasaban con la luz frontal apagada. Aprendí mi lección, y durante el viaje de regreso, alrededor de las 11 p.m. esta vez, sintonizo estaciones de radio country alegres en lugar de cosas espeluznantes. Una vez que llego a la ruta 149, no veo ni un solo automóvil. En todas las demás carreteras, en el centro de Hillsborough, en la ruta 77 y más tarde en la ruta 3, había una buena cantidad de conductores. La ruta 149 estaba completamente desierta, muy inusual. Mientras conduzco, estoy bajando las colinas a toda velocidad para llegar a casa lo más rápido posible. Toda la carroña en la carretera me tiene molesto por pasar animales. Una preocupación común en mi área puede matarte. Eventualmente llego a una curva cerrada que gira alrededor y baja una colina. Voy bastante rápido. Una vez que llego al fondo hay varias figuras en la carretera, como 4 o 5 ciervos justo en medio de la carretera. Están todos reunidos y todos me miran directamente mientras bajo la colina. Piso los frenos a unos pocos metros de ellos y mi camioneta chirriaría hasta detenerse. Todos están muy sucios. Parecía que habían estado revolcándose en el barro. Ninguno de ellos se mueve durante unos buenos segundos. Estoy genuinamente congelado. Sabía que algo iba mal. En ese momento, al costado de la carretera, veo algo emerger. Es otro ciervo, pero estaba en sus patas traseras. No podía decir si se apoyaba contra un árbol o simplemente estaba de pie. También estaba sucio, pero también cubierto de tonos gruesos de marrón y granate. Tal vez sangre o tal vez tenía el pelaje rojo, no lo sé. Sus ojos no eran negros, eran completamente blancos, como bolas de billar, mirándome fijamente desde la línea de árboles al borde de la luz de mis faros. Era sumamente alto, más grande que mi camioneta. Pienso que es un skinwalker y acelero para salir de allí.
Los ciervos se dispersan mientras me voy a toda velocidad hacia ellos. Llego a casa rapidísimo. Maldita sea, la ruta 149 me da tantas malas vibras. También señalo que el pueblo Hillsborough en general es un poco extraño. No es muy distinto cuando estás allí, pero parece tener un lado oscuro. No parece ser diferente de cualquier otro pueblo pequeño de Nueva Inglaterra, pero en realidad es mucho más siniestro. Tiene una de las tasas de criminalidad per cápita más altas de cualquier comunidad de Nuevo Hampshire. Esto incluye la parte generalmente apartada y empobrecida del norte del estado. Por alguna razón, Hillsborough saca lo peor de su comunidad. Está maldito, lo juro. Hola, ex. Después de mucha reflexión y un par de tragos, finalmente he decidido compartir algunas de mis experiencias. El inglés no es mi primera lengua materna, así que perdóname si mi gramática no es perfecta. Ser yo. Finales de los 90. Trabajo en una zona muy rural de Rusia, como una especie de guardabosques preservador de vida silvestre. En Rusia no tenemos las mismas regulaciones y protocolos estrictos que algunos de ustedes puedan tener. Más o menos, solo conducimos ATV y cazamos furtivos, mientras aseguramos la seguridad de la población de ciervos y cosas así. Trabajo en una zona rural, rodeada de bosques y una naturaleza salvaje e implacable. Solo tenía un colega al que llamaremos Peter. Es corto y fácil de recordar. Peter era tu típico ruso loco que destilaba su propio vodka y fumaba como una chimenea. Fue mi mejor amigo durante varios años y siempre estuvo a mi lado sin importar lo que enfrentáramos en los bosques. El trabajo tenía un salario de mierda, pero venía con muchas ventajas que lo hacían valer la pena. No teníamos jefe y básicamente podíamos salir de camping, emborracharnos y llamarlo una excursión. Admitiré que una o dos veces estafamos a algunos cazadores inocentes diciendo que estaban cazando furtivamente. Éramos corruptos, como la mierda, pero aún así logramos hacer algunos arrestos decentes y poner a verdaderos furtivos tras las rejas. Pero a veces recibíamos llamadas que requerían que hiciéramos un trabajo duro de verdad. Si la gente veía animales enfermos, nos tocaba salir allí y asegurarnos de que no se propagara. Si un animal mostraba comportamiento agresivo que pudiera poner en riesgo a los lugareños, teníamos que asegurarnos de que el animal fuera sacrificado. Teníamos amigos en la veterinaria local que analizarían muestras de sangre si sospechábamos de rabia u otra cosa. Un día, Peter y yo recibimos una llamada de algunos lugareños bastante asustados. Nos dijeron que algunos chicos habían salido a cazar hace unos días, pero ninguno de ellos había regresado. Todos creían que los habían matado osos o lobos. Genial. Ahora tenemos que aventurarnos en la naturaleza para enfrentarnos a algunos carnívoros potencialmente agresivos. Nos señalan en una dirección general y nos vamos en nuestros ATVs. Conducimos por la zona durante unas 3 horas cuando encontramos un campamento abandonado. Estaba claro que el campamento había sido destrozado por algo, probablemente un oso. Por lo que se veía, los chicos habían abandonado el campamento apresuradamente, ni siquiera llevaban sus rifles. A partir de ahí fuimos a pie, con nuestras armas en mano, por si acaso. Encontramos el primer cadáver a unos metros de su campamento. Estaba boca abajo, con varias heridas profundas en la espalda. Lo que nos pareció extraño fue que eran heridas punzantes profundas, algo que nunca habíamos visto en un ataque de oso o lobo. Había un camino claro que indicaba hacia dónde habían huido los otros chicos. Encontramos a 2 chicos en la misma pequeña área, ambos muertos con heridas similares. A uno de ellos prácticamente lo habían destripado. Peter estaba visiblemente afectado por esta escena, y solo se limitaba a negar con la cabeza incrédulo. Según los lugareños, supuestamente había 4 chicos aquí, así que aún nos faltaba uno. Ambos nos cagamos prácticamente en nuestros pantalones cuando escuchamos algo moviéndose entre los arbustos hacia nosotros.
Nos enfocamos en el ruido y esperamos a que se revelara antes de disparar. Casi dejó caer mi rifle cuando salió de los arbustos densos. Era un ciervo rojo, con los restos destrozados del cuarto chico atrapados en sus astas. Tenía problemas para mantener el equilibrio bajo el peso del chico, pero aún rugía agresivamente como si se dispusiera a cargarnos. Pieter fue el primero en salir del shock y comenzó a dispararle maldiciones al maldito animal. Al inspeccionarlo más a fondo, notamos que sus astas estaban desgastadas y rotas. Había puesto una cantidad excesiva de fuerza en cada una de sus embestidas, rompiendo sus astas con los pobres chicos. La razón por la que el cuarto chico estaba atrapado en las astas era porque el maldito ciervo prácticamente se había abierto paso a través de su caja torácica. No pudimos separar al chico de las astas, así que tuvimos que llevarnos la cabeza con nosotros. Fue una de las experiencias más jodidas. Regresamos a casa con el cargamento de varios cadáveres atados en la parte trasera de nuestros ATVs. Las autoridades locales estaban bastante enojadas con nosotros, ya que habíamos movido los cuerpos de una escena del crimen potencial, pero nos dejaron ir fácilmente, ya que el asesino estaba literalmente incrustado en una de las víctimas. Ver a los padres destrozados de estos chicos todavía me persigue. Esa noche pasé el rato con Pieter, en su mayoría porque aún estaba bastante asustado. Esa mierda no fue natural, dijo en un momento. Los ciervos pueden ser agresivos y defenderse contra los depredadores, sí, pero este maldito cazó a esos chicos y los mató a todos. Ellos no hacen esa mierda. Esta fue la primera vez que vislumbré las cosas espeluznantes que suceden allí. En los años siguientes vi algunas cosas increíblemente locas que solo Pieter y yo conocemos. Compartiré estas historias contigo y espero que me creas y entiendas por qué me aterra cada vez que veo un ciervo.